En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Voz Alta. En este episodio del podcast vamos a meternos con un concepto que es el concepto de divulgación. Ya viste que en esta segunda temporada estamos recorriendo distintos tipos de episodios, tenemos entrevistas, tenemos lecturas, tenemos hoy una idea sobre la cual me gustaría explayarme porque se vienen algunas semanas en las que te voy a hablar bastante sobre libros de divulgación. Entonces, para que estemos en claro de qué hablamos cuando hablamos de un libro de divulgación, se me ocurrió que quizás este episodio nos puede ayudar a ponernos ahí en sincronía. Te voy a contar al final del episodio por qué te voy a estar hablando más de libros de divulgación, pero empecemos por lo que nos convoca, que es este término. Vamos a hacer un pequeño recorrido. En principio, tratar de dilucidar a qué llamamos divulgación y de dónde viene este término y de dónde es más usado. Y sobre todo, para tener en cuenta que hoy día tenemos un boom de libros de divulgación, ahora vamos a hablar más de ese tema. Después vamos a ir a una zona más híbrida, más difícil de definir sus límites, una zona liminal, que es el ensayo. Y vamos a tratar de establecer ciertas relaciones y diferencias entre un ensayo y un libro de divulgación y en qué puntos se encuentran y en qué puntos se diferencian. Por último, vamos a hablar sobre cómo desde el periodismo también se escriben textos de divulgación que tienen que ver con investigaciones periodísticas, que no siempre nacen desde el lugar de la ciencia, pero que me parece que también podemos tomarlos como libros de divulgación y que de alguna manera son muy necesarios y son bastante frecuentes también hoy día. Al cierre, como ya te adelanté, te voy a contar qué se viene en las próximas semanas en este espacio, pero también vas a tener, como siempre, un bajar a tierra. Así que si estás de acuerdo, comenzamos. Bueno, empecemos por tratar de describir un poco qué es un texto de divulgación o un libro de divulgación. Partamos de la base de que, no sé ustedes, pero por lo menos yo la primera vez que escuché la palabra divulgación fue en la universidad cuando me estaban enseñando las diferencias entre justamente un texto académico y un texto de divulgación. En ese momento no me hablaban de libros, me hablaban de artículos científicos o artículos de divulgación y quizás acá ya empieces a ver un panorama. Entonces, un texto académico o un artículo académico principalmente se va a diferenciar de un texto de divulgación porque el texto académico apunta a una comunidad académica, es decir, está apuntando a aquellas personas que tienen un conocimiento similar de base al mío como autor-autora. Entonces, supongamos, si yo soy ginecóloga y quiero escribir un texto para otras ginecólogas, ginecólogos y otros pares de la ciencia, voy a partir de la base de que esos pares tienen unos conocimientos de anatomía, química, bioquímica, ciertas cuestiones de fisiología del cuerpo similares a las mías. Va a haber cuestiones que yo no voy a tener que explicar ni detenerme, no, bueno, por qué tal parte del cuerpo o cuando estamos en o tal cuestión bioquímica o de expandirme en un concepto que popularmente no se conoce. Yo voy a partir de la base de que ese texto lo va a recibir una persona que es capaz de interpretar esos conceptos y que es capaz de entender lo que estoy diciendo en mis términos científicos, técnicos, ¿sí? Propios de la disciplina en la cual me muevo. Y esto vale para una ginecóloga, una filósofa, un artista, una música, una médica clínica o lo que fuera, ¿sí? Estamos hablando de términos disciplinares que compartimos con nuestros pares, ¿sí? De esa misma disciplina u oficio. Entonces, en la medida en que tenemos ese campo léxico, ese campo semántico, ese mundo de palabras en común, no es necesario que yo me detenga a explicarlas. Ahora bien, un texto de divulgación, justamente piensen que la palabra divulgación viene también de la palabra vulgo, ¿sí? De la palabra pueblo. Entonces, divulgar tiene que ver con poder llegar a un abanico de personas más amplio, ¿sí? Sería para un público amplio, para un público masivo o popular, ¿sí? Entonces ahí ya va a haber conocimientos que yo tengo
que no necesariamente los lectores y lectoras de lo que yo estoy escribiendo lo van a tener. El ejemplo que nos daban en la universidad en su momento era, si yo escribo un artículo para una revista científica, asumo que la van a estar leyendo pares, ¿sí? Personas que también pertenecen a ese mundo científico. Digo científico así medio como entre comillas porque, digamos, podría ser, no sé, digamos, de un oficio, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, hablar, no sé, un texto de carpinteros para carpinteros y, digamos, no sé si hay una carrera de carpintería, digo, pero bueno, hablamos de ciencia en un sentido, ¿no? De tener cierto conocimiento, cierto recorrido dentro de una disciplina u oficio. Entonces, hay acá una cuestión que es muy importante y es desde dónde me paro para hablar y a quién le estoy hablando. Ya sé que esto es súper conocido, viene, no sé, en el mundo del marketing, ¿no? De que mi identidad de marca y mi cliente ideal, desde también la literatura tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con quién soy como autora, a quién me estoy dirigiendo. Bueno, tenemos acá lector modelo, ¿no? Bueno, una suerte de cuestiones que podemos tener en cuenta a la hora de establecer o querer comunicar una idea, ¿sí? Pensemos que un texto de divulgación no necesariamente, digamos, tiene mucho énfasis en lo estético en cuanto a forma, digamos, no es acá un virtuosismo de las formas, sino que lo que estamos buscando es justamente transmitir una idea, un conocimiento y que llegue a un público general, ¿sí? Un público que pueda comprenderlo, ¿sí? Que cualquier persona pueda comprenderlo. A veces se dice de manera coloquial, ¿no? Bueno, explícamelo, ¿no? Como dice este periodista argentino bastante conocido, ¿no? Explícamelo para que lo entienda mi tía Rosa, mi tía Carlota, ¿no? Como, bueno, entonces ahí tenemos un lugar en donde le estamos pidiendo, ¿sí? Este periodista lo que está pidiendo es explícalo de una manera que sea para todo público, ¿sí? Es decir, ponelo en términos de divulgación. No hables desde tu disciplina hacia otros pares de la disciplina, sino trata de comunicar esta idea para que cualquier persona la pueda entender, digamos, tenga tu recorrido académico o no. Me parece importante acá, por ejemplo, bueno, como les decía recién en la universidad, una cosa es para la revista científica y otra cosa es, por ejemplo, si va a salir en el diario o en la revista del domingo, donde la va a leer cualquier persona que puede tener o no una carrera universitaria, que puede o no tener la misma carrera universitaria que yo o no, digamos. Entonces ahí se abre todo un campo de posibilidades de justamente volver sobre nuestros pasos andados, ¿sí? Y retomarlos para volver a explicar algunos conceptos que para nosotras, dentro de nuestra disciplina, dentro de nuestra técnica, dentro de lo que sabemos, son habituales y para la otra persona no. Hoy día vivimos un boom de textos de divulgación y cuando digo boom de textos de divulgación me refiero a que hay una tendencia a que determinadas editoriales, sobre todo grandes editoriales, van en búsqueda de personas que ya se están dedicando a la divulgación en redes sociales y lo que hacen es proponerles hacer un libro con ese conocimiento para ese público. Entonces, estos textos de divulgación son mucho más comunes de lo que pensamos, ¿no? Seguramente muchas de ustedes siguen alguna médica, alguna, no sé, cuenta de botánica, alguna cuenta de cocina, alguna cuenta de ginecología, alguna cuenta de filosofía, alguna cuenta de lo que fuera, ¿sí? Medio ambiente, ¿sí? En donde estamos consumiendo, ¿sí? Estamos leyendo textos de divulgación. Bueno, un libro de divulgación básicamente está compuesto por este tipo de textos que tienen un caudal técnico de conocimiento, pero que se están dirigiendo a un público masivo, a un público general. Y con esto quiero pasar a la segunda parte. Lo siguiente que me gustaría detenerme tiene que ver con la cuestión de lo biográfico en un texto de divulgación. A la par que hay un boom de textos de divulgación, también tenemos una expansión de lo que tiene que ver con la literatura del yo, la literatura autobiográfica. Y hay un punto en el cual esas dos corrientes podrían unirse, que son el ensayo biográfico. El ensayo biográfico combina esta cuestión de lo propio, ¿sí? De la propia vivencia, de la experiencia,
con ciertos elementos argumentativos y de investigación. Esto lo vamos a relacionar con la tercera parte, pero denme un momento porque quiero acá hacer un punto. Creo que es necesario detenernos en que un texto que tiene las características de ensayo biográfico, en donde yo cuento mi experiencia, ¿sí?, no necesariamente es un texto de divulgación. Puede ser un texto en el que yo cuento mi experiencia y te invito a, con mi experiencia, tener la tuya, digamos, pero es importante saber que, en general, los textos que se escriben desde la propia experiencia hacen énfasis en la narrativa de la historia biográfica, ¿sí? Es decir, el empuje, el eje, la estructura de ese texto va a estar más anclada en la narrativa biográfica que en la investigación o en el sostén científico. Pongo un ejemplo. Es un libro que yo menciono bastante, que me interesa mucho, que es un muy buen libro, que es el libro de Joan Didion, El Anillo del Pensamiento Mágico. En este libro, Joan Didion hace ensayo, ¿sí?, en el sentido de que va a contar su historia, pero a partir de su historia va a reflexionar sobre determinado tema, que es el duelo, ¿sí? Y va a investigar, y va a citar, y va a mencionar distintas fuentes, distintas vivencias, ¿sí?, distintas anécdotas, distintas cuestiones que ella tiene investigadas como periodista, y las va a cruzar con su experiencia personal de duelo, ¿sí? El eje de la historia, es decir, el eje de ese libro está en su duelo y en lo que ella fue atravesando. Sin embargo, está cruzado por todo esto. Ahora, ¿es un libro científico de un antropólogo sobre el duelo? No. ¿Es un texto de divulgación de un antropólogo sobre la historia del duelo? No. ¿Es un texto periodístico de investigación sobre el duelo? Y yo diría que no. Estamos más en la zona del ensayo literario. Estamos más en la zona en donde la narrativa y el virtuosismo literario, cuando digo virtuosismo me refiero a la belleza de las formas, a encontrar la manera de darle una armonía a ese recorrido, están puestos como por encima de el sostén científico de la idea. Espero que se esté entendiendo esto. No es por comparar, pero no es por comparar como mejor o peor. Para mí el texto de Didion es maravilloso, pero no es un libro de divulgación. Y traigo este tema y traigo esta cuestión específica porque hoy día pasa mucho de pasa mucho esta cuestión de encontrarnos con libros que están escritos en donde las personas nos cuentan una experiencia personal y hacen de eso una ciencia, ¿sí? Digamos, esta cuestión de que como a mí me pasó así, a todo el mundo debería pasarle así. Y creo yo que acá hay un peligro, que es que obviamente no todas las personas tienen el mismo recorrido, no todas las personas tienen las mismas condiciones de vida, condiciones materiales, condiciones de existencia, condiciones espirituales, condiciones en un montón de psíquicas, subjetivas, etc. Entonces, tomar un ensayo literario o un ensayo biográfico o un texto biográfico como un libro de divulgación, yo acá encendería una alarma, bueno, con cuidado. No lo tomemos como un libro científico, sino justamente con una experiencia personal que puede inspirarnos, puede ayudarnos, puede motivarnos, puede darnos alguna que otra herramienta, pero no necesariamente es un texto de divulgación en el sentido de que difunda un saber, un conocimiento. Está difundiendo una experiencia. Fíjense cómo ahí cambia el objeto, ¿sí? Ya no es el conocimiento el eje, sino que lo que está cambiando es la experiencia. Que obviamente pueden convivir estos dos términos dentro de un texto, no es que es uno o el otro, digamos, definitivamente uno o el otro, ¿sí? Ya vimos recién con el ejemplo de Didion que pueden convivir, pero son calidades de texto diferentes. Y con esto pasemos a la tercera parte. Les quería comentar específicamente sobre una pregunta que entonces nos surge sobre quién tiene la potestad, ¿sí? Quién tiene la autoridad de hablar sobre determinados temas. Es decir, ¿yo puedo escribir un libro de ginecología basado en mi experiencia? Y no sé, Cari, o sea, ¿podés contar alguna anécdota? ¿Podés contar alguna cuestión que te haya pasado? ¿Alguna circunstancia que hayas pasado? Pero eso no me convierte en especialista en ese tema. Ahora, hay una zona en donde, sin tener que estudiar ginecología, yo puedo volverme especialista en determinado tema y es a través de la investigación o la trayectoria en determinado tema.
Esto pasa mucho en el campo de la comunicación, ¿sí? Quienes han estudiado ciencias de la comunicación saben que pueden hacer lo que se llama periodismo de investigación. Entonces, el conocimiento que va a tener ese periodista o esa periodista de investigación sobre determinado tema va a ser muy especializado. Muchas veces incluso ese periodista o esa periodista de investigación pueda llegar a saber más o haber leído más que los que ejercen determinada disciplina. ¿Es posible esto? Sí, es posible, sobre todo en este contexto en el cual hay una divulgación de la información muy a la mano. Y cuando digo divulgación de la información, no me refiero solamente a textos de divulgación, sino que incluso los textos científicos que están dirigidos a una comunidad científica están muy a la mano porque están al alcance de un clic en Scholar, Google, JSTOR o lo que quieran, digamos, todos estos sitios académicos en donde se difunden textos científicos o que responden a lo que sería el campo de lo académico, ¿no? Reglas, referatos, revisiones, etc. Entonces, cuando estamos hablando de un texto de divulgación, podemos hablar de un texto periodístico, ¿sí? De divulgación a través del periodismo. Piensen, por ejemplo, en una periodista que puede especializarse, por ejemplo, en alimentación. Seguramente a muchas de ustedes se les viene alguna a la cabeza. Entonces, una periodista puede empezar a investigar sobre un tema, empezar a hablar con, supongamos, distintos sectores de la industria alimentaria, puede hablar con nutricionistas, puede hablar con productores agropecuarios, puede hablar con la industria química que se dedica a todo lo que tiene que ver con la agroindustria o todo lo que tiene que ver con las maquinarias o mismo con los trabajadores del campo y de la industria de la alimentación que trabajan en distintos sectores, ya sea en tambos o en plantas productoras o en plantas pasteurizadoras, y puede empezar a recorrer todos esos espacios, hacer entrevistas, leer papers, leer investigaciones, consultar con distintos miembros de todo ese recorrido y todo ese entramado, y puede conocer mucho sobre eso a través de esa investigación y puede efectivamente hacer un libro sobre eso. ¿Por qué no? Esto me parece interesante pensar a la hora de escribir un libro de divulgación o de pensar un libro de divulgación, el lugar desde el cual nos estamos parando. Como les decía en la primera parte de este episodio, hoy día hay bastante libro de divulgación de determinados especialistas o determinados profesionales de un área que empiezan la divulgación a través de redes sociales y empiezan a hablar de determinadas cuestiones, se hacen de una audiencia y luego son las editoriales los que los van a buscar. Puede pasarte o no, digamos, puedes escribir un texto de divulgación con audiencia o sin audiencia, digamos, eso tiene que ver ya con una estrategia de mercado de las editoriales, pero me parece interesante pensar en ese lugar desde el cual nos paramos para hablar. Me estoy parando, por ejemplo, si yo soy ginecóloga y me paro frente a mi audiencia. ¿Hablo desde el lugar de ginecóloga que habla con otras ginecólogas y tengo el saber y te lo voy a dar? ¿O me paro, que esto es algo muy habitual, desde el lugar de soy mujer, vivo mi cuerpo como mujer y además soy ginecóloga y tengo el conocimiento científico sobre mi cuerpo mujer y pongo en cuestión quizás algunas cosas que me han enseñado porque, no sé, muchos textos los escribieron hombres que no tienen ese cuerpo de mujer y que quizás se les pasa por alto algunas cuestiones, algunas variables. Entonces cruzo esa experiencia personal del ser mujer con mi conocimiento científico de la ginecología y hago una cuenta, ¿no? sobre, ¿no? una cuenta de Instagram o el libro de divulgación en donde cruzo la experiencia y el saber. Entonces, ahí se genera algo que es bien interesante para la divulgación. ¿Por qué? Porque tiene ese trasfondo académico, ese trasfondo científico, pero a la vez tiene esa empatía necesaria para poder conectar con esa audiencia o público al cual estoy apuntando, que no necesariamente es ginecólogo o ginecóloga. Entonces, no hay mejor o peor acá, ¿sí? Cuando yo hablo e intento diferenciar estas cuestiones que se van dando entre textos de divulgación, entre ensayos biográficos, entre periodismo de investigación, no es para poner una valoración, porque en todas las opciones hay libros muy buenos y libros muy malos, digamos, no es acá el género o
o digamos, el texto en sí mismo lo que está puesto en juego, sino tener claridad sobre desde qué lugar me estoy parando, de qué voy a hablar y a quién me dirijo. Y en base a eso establecer una estrategia, una forma que me permita justamente conectar con ese público al que me dirijo. Probablemente, si yo comparo el libro de una periodista que escribe sobre alimentación con un ensayo literario ¿no? Un ensayo biográfico de Joan Didion, con el texto de la ginecóloga que escribió para todo el público general, digamos, me voy a encontrar con matices. ¿Hay mejor o peor? No sé si hay mejor o peor. Son tipos de texto diferentes, tienen cualidades diferentes, tienen objetivos diferentes, ¿sí? Y de alguna manera eso hace experiencias de lectura diferentes y no hay acá, insisto, un mejor o un peor. Simplemente me parece que es importante buscar o encontrar cierta ética a la hora de hablar de determinados temas, ¿sí? ¿Cuál es mi ética para hablar de determinado tema? ¿Desde dónde me paro? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué objetivo me propongo? ¿Es un objetivo de entretenimiento inspirador o un objetivo estético? ¿O es un objetivo de dar un saber, una herramienta técnica, teórica, disciplinar, académica a un par o a una persona, llamémosle mal y pronto, de a pie? O divulgar información que se está escondiendo por parte de la industria. Hay objetivos diferentes, hay de alguna manera una apuesta, ¿sí? Una apuesta diferente en el texto, de acuerdo al lugar desde el cual yo me paro para hablar, el qué y el hacia quién. Dicho esto, pasamos al bajar a tierra de hoy. Bajar a tierra. Bajar a tierra. En el bajar a tierra de hoy te propongo un juego. En principio me gustaría saber si querés comentarme por aquí abajo o en algún lugar que estés escuchando este podcast, ya sea en Spotify, en YouTube, o que lo estés escuchando en mi blog, o que quieras mandarme un mensaje a través de mi Instagram. Te propongo que me cuentes si sos de leer este tipo de textos, si sos de comprar libros de divulgación, libros de influencers de determinada disciplina o de determinada temática, o periodistas que investigan sobre temas que te interesen, no sé, medio ambiente, alimentación, nutrición, medicina, espiritualidad, marketing, lo que se te ocurra que leas, que me cuentes un poco sobre qué temas te interesa leer. Y te voy a proponer también un juego, como te decía recién, que es si vos escribieras un libro de divulgación, ¿cuál sería? ¿Sería efectivamente un texto de divulgación o sería un ensayo literario? ¿Sería un texto de investigación, ¿sí? Digamos, sobre un tema sobre el cual has investigado y experimentado? ¿O sería un texto, llamémosle, biográfico contando tu historia? Recordemos que un biográfico no es un texto de divulgación, ¿sí? Así que trata de hacer el ejercicio de ver, si escribieras un texto de divulgación, ¿cuál sería? ¿A quién apuntarías? ¿Qué temática te gustaría transmitir de lo que sabes y de tu recorrido y trayectoria profesional o en tu oficio? Dicho esto, ahora sí la noticia. A partir de esta semana, ya prontito, va a estar disponible la inscripción a un nuevo curso gratuito, un taller, en verdad, un taller gratuito, en el cual vamos a trabajar unas ideas de libro para tratar de convertirlas en proyecto y empezar a ver cuáles son esas trabas por las cuales esos libros no salen. Así que estate atenta a las novedades porque pronto vas a recibir en tu email la invitación a participar de este nuevo taller gratuito. Espero verte ahí. Será la antesala a un nuevo programa que, como ya saben, estuve ahí trabajando bastante tras bambalinas y me encantaría saber qué tenés entre manos, si tenés algún libro ahí entre manos para transmitir. Te mando un beso enorme y estamos en contacto. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.